Bueno, ahí puse a grabar. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, todo lo que sea relacionado, herencia relacionado con los cromosomas sexuales, va a ser herencia, ¿sí?, ligada al sexo. Y la herencia ligada al sexo, que está relacionada con los cromosomas sexuales, va a ser una herencia no mendeliana. En cambio, ¿sí?, estoy simplificando, ¿no? En realidad no es tan sencillo. En cambio, la herencia ligada a quién? A los autosomas, ¿sí?, va a ser una herencia, ¿sí?, digamos, al menos para lo que vemos nosotros acá, va a ser una herencia, ¿sí?, que se llama herencia autosómica. ¿Por qué una herencia autosómica? Porque se trata de los autosomas, es decir, los cromosomas somáticos, ¿no?, los cromosomas que no están involucrados, al menos en este sistema simplificado, con la herencia ligada al sexo, ¿no? Entonces, herencia ligada al sexo tiene que ver con ¿qué? Con los cromosomas sexuales. Y la herencia autosómica tiene que ver con ¿qué? Con los otros 44 cromosomas. ¿Queda claro? Y esta herencia autosómica puede ser mendeliana, si cumple con las leyes de Mendel, o herencia no mendeliana, que puede ser casos de codominancia, dominancia incompleta, ¿se acuerdan? Alelos múltiples, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y la herencia ligada al sexo, obviamente, es herencia no mendeliana. ¿Está? Entonces, fíjense que de ahora en adelante hay dos tipos de herencia, ¿no? La herencia autosómica, que tiene que ver con todos los alelos y todos los genes, los caracteres que tienen que ver con los autosomas, y la herencia ligada al sexo, que tiene que ver con los cromosomas sexuales. Muy bien. Entonces, el macho y la hembra son diferentes, ¿sí? Tienen diferentes números de alelos, al menos en una región. Entonces, ya deja de ser mendeliano. ¿Queda claro? Entonces les iba a mostrar un problemita con un carácter que era el daltonismo, estábamos hablando, ¿no? Si alguno de ustedes maneja, y probablemente le hayan hecho la prueba para ver si son daltónicos, ¿no? Muy bien. Entonces, el daltonismo, ¿sí?, es una enfermedad que tiene que ver con esta cuestión de que la persona no puede distinguir ciertos colores, ¿sí? Entonces no ven ciertos colores y entonces vamos a decir que este es un carácter. Entonces va a depender de dos alelos. De grande va a ser visión normal. ¿Sí?, entre comillas. Y de chica va a ser daltonismo. ¿Estamos? Entonces el daltonismo es una enfermedad, ¿sí?, de tipo, ¿sí?, las enfermedades genéticas, eso no lo hablamos hasta ahora. Las enfermedades genéticas pueden ser de tipo dominantes o recesivas. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que una enfermedad genética es dominante? ¿Sí? Que el gen mutado, o sea, el gen que provoca la enfermedad, es dominante. Y en las enfermedades recesivas, el gen mutado que provoca la enfermedad es recesivo. No es difícil. Pero, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si la enfermedad genética, ¿sí?, es de tipo dominante, con solo tener el alelo dominante ya sos enfermo. O sea, puede ser, por ejemplo, supongamos que el gen, qué sé yo, S provoca una enfermedad. Entonces, si sos SS, sos enfermo. S provoca una enfermedad, cualquiera, qué sé yo. ¿Sí?
S es dominante. SS sos enfermo. Y si sos S grande, S chiquita, sos enfermo. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque tenés el gen S grande, que es dominante y es el que provoca la enfermedad. ¿Sos sano? Sí que. Si sos S chiquita, sos sano. ¿Queda claro? En cambio, si la enfermedad es recesiva, por ejemplo, el gen, no sé, R chiquita. R chiquita provoca una enfermedad y es un gen recesivo. Entonces, si sos R grande, sos sano. Si sos R grande, R chica, sos sano. Y si sos R chica, sos enfermo. ¿Queda claro? Es decir, si la enfermedad es recesiva, tenés que tener los dos genes mutados. Si la enfermedad es dominante, si tenés uno solo, ya sos enfermo. ¿Queda claro? ¿Se entiende esto? De las enfermedades genéticas que pueden ser dominantes o recesivas. ¿Cuál es la gran diferencia de esto? La gran diferencia es que una enfermedad genética recesiva, tuviste que recibir el gen mutado ¿de quién? De mamá, y tuviste que recibir el gen mutado de papá. O sea, tuviste que recibir un gen mutado de cada uno de los padres. En cambio, si la enfermedad genética es dominante, con que recibas un S grande, ya está. Puede haber sido de la madre o del padre. Con uno solo ya vas a ser enfermo. En cambio acá, para ser enfermo, tenés que tener la mala suerte de que tanto papá como mamá te den el gen que R chiquita. ¿Estamos? ¿Se entendió? Bueno, el daltonismo, ¿qué es? Es una enfermedad ligada al sexo de tipo recesiva. ¿Por qué? Porque fíjense que el gen que provoca el daltonismo es recesivo. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces acá, como esto es herencia ligada al sexo, tenemos que hacer el cuadrito de genotipo y de fenotipo igual que siempre, pero tenemos que diferenciar por sexo. Vamos a tener la hembra por un lado y vamos a tener al macho por el otro. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque no son iguales. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, en herencia ligada al sexo, tenemos que diferenciar la hembra del macho cuando hacemos genotipo y fenotipo. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Se acuerdan que siempre poníamos las letras? Bueno, acá vamos a poner XX aparte, porque eso va a reforzar que es una hembra. ¿Y qué marcamos? Marcamos X, un cromosoma lleva el D grande. Y el otro cromosoma lleva D grande. O sea, lo mismo que D grande. Pero ahora marcamos que cada D grande está en un cromosoma X. ¿Queda claro? Entonces acá el fenotipo va a ser visión normal. ¿Se entiende esto? Entonces es hembra, entonces va a ser XX. Pero va a ser D grande, D chica. ¿Queda claro? Entonces D grande, D chica tiene visión normal, porque el alelo de chica es recesivo, el que provoca daltonismo. Y XX, pero ahora tiene los dos alelos recesivos. Entonces esta mujer va a ser daltónica. ¿Queda claro? ¿Se entiende la diferencia? Aparte sé que es obviamente una mujer. Mujer de visión normal, mujer de visión normal, mujer daltónica. ¿Sí o no? Veamos con el macho. Con el macho va a ser XY. ¿Y cuántos genes D va a llevar? Si es herencia ligada al sexo, va a llevar uno solo. Porque es como si fuera X y, ¿ven? Este es X, este sí, y lleva el gen que D, y la otra copia no tiene. Entonces, X de grande va a ser de visión normal, pero tiene un solo alelo. Entonces, ¿este qué es? Es hemicigota, ¿entienden?
Los machos, en este caso, son hemicigotas. En cambio, la hembra, ¿cómo es? La hembra acá es homocigota dominante, acá es heterocigota y acá es homocigota recesiva. ¿Estamos? ¿Y cuál es la otra posibilidad que tiene el macho? ¿Sí? El macho solamente hay dos genotipos, X de grande y este va a ser daltónico. No hay otra posibilidad. ¿Está claro? Este sería hemicigota dominante y este sería hemicigota recesivo. ¿Mm? Hemicigota dominante y este es hemicigota recesivo. ¿Queda claro? Esperen que lo dibujo acá más chiquito. ¿Cómo vamos? Tiene una sola copia. Bien, bueno. Y ahí Sabrina, ¿cómo anda? Muy bien, ahí está. Recuperándose, recuperando terreno. ¿Está claro? ¿Sí? Disculpen, pero tengo un dolor de espalda bárbaro. Muy bien. ¿Dudas? ¿Sí? ¿Dudas con esto? ¿No hay dudas? Díganme que tienen dudas. Sí. Así puedo relajar el músculo del hombro. Hacemos tiempo. Profe, Sí, ¿el viernes va a dar clases? eso es lo que estaba pensando. No sé, ¿qué les parece? ¿Quieren tener una clase de repaso? No sé, preguntar dudas. Yo lo único que podría dar es alguna cosita cortita que me quedó, no sé, de temas que no pude completar, pero dar, sí, me parece que lo mejor que pueden hacer es repasar. Me parece que a esta altura eh, aprender cosas nuevas, por ahí alguna cosa cortita, como les digo, que me quedó, qué sé yo, algo de poro nuclear, ver la gametogénesis de la hembra que quedó cortada, qué sé yo, algunas cositas. Y si quieren preguntar dudas, si quieren nos vemos a las 5, ¿sí? Pero más que todo para dudas. Y si tengo que explicar algo cortito, ¿sí? Así que si quieren vengan con dudas. Pero como les digo, como es el día anterior al examen, me parece que eh, se puede hacer un repaso así de todos los temas, pero vengan ustedes con dudas, y vengan con todos los temas y vengan con dudas de cada tema. La única forma en que se puede aprovechar. Entonces yo contesto rápido las dudas, ¿sí? Que les puedan servir. Algo que les pueda, si tienen algún choice que no les sale, algún modelo de examen, ¿sí? Eh, ¿Está bien? A las 5. Y si no, como les digo, lo mejor que pueden hacer es ponerse a repasar, hacer problemas de genética, problemas de gametas, de cromátides, de eso siempre hay muchos, ¿sí? Siempre hay muchas preguntas de mitosis y de meiosis. ¿Mm? ¿Estamos? Si quieren hacer algún problemita que no les sale o algo que no entienden. Pero como les digo, recuerden que es lo que les dije uno de los primeros días o el primer día. ¿Sí? Los exámenes en la universidad se estudia, se estudia, se estudia, se estudia y la última semana, los últimos 6 días, se repasa, se repasa, se repasa todo. Sobre todo en los exámenes choice. En el choice hay que saber todo. ¿Queda claro? Bueno, sigamos con esto, hagamos un problemita de esto y a ver si podemos ver segunda ley. Entonces los problemas de esto, ¿cómo van a estar planteados? Bueno,
Acá se pregunta lo siguiente, ahora van a ver, ¿sí? Entonces supongamos que tenemos una mujer, ¿sí? Hagamos un problema, uno de los problemas típicos. ¿Qué enfermedades están relacionadas con herencia ligada al sexo? Bueno, las dos que aparecen en los problemas son el daltonismo, ¿sí? Entonces, herencia ligada al sexo. Entonces, los dos casos típicos que aparecen es el daltonismo, ¿sí? Y la hemofilia, que ustedes saben que es una enfermedad de la coagulación. En realidad son muchas enfermedades, ¿sí? Porque pueden fallar muchas cosas en la coagulación. Pero bueno, el resultado de esto, de tener hemofilia, es que la sangre no coagula, por ejemplo, ante una herida. Entonces corre el riesgo la persona de desangrarse y morirse aún por las heridas más leves. Muy bien, investiguen un poco la historia, es muy interesante, ¿sí? Sobre todo en las familias de la, entre comillas, realeza europea, ¿sí? ¿Estamos? Daltonismo y hemofilia. Hay muchas otras enfermedades, ¿sí? Relacionadas con la herencia ligada al sexo, ¿sí? Distrofia muscular de Duchenne, bueno, hay muchas. Pero esas son, digamos, las que más aparecen en los problemas. Entonces, un problema típico, ¿qué es? Por ejemplo, yo tengo una mujer, me dicen, mujer de visión normal, ¿sí? Tiene un hijo, ¿sí? ¿Con qué? Con un hombre también de visión normal. ¿Queda claro? Pero esta mujer sabemos que es portadora. Muy bien, entonces lo primero que tienen que saber, ella ve bien, pero es portadora. Portadora quiere decir que es heterocigota. Quiere decir que ella lleva el gen mutado. ¿Sí? Entonces quiere decir que es X de grande, X de chica. ¿Queda claro? Entonces, primera palabra clave. Hay que reaccionar ante estas palabras claves. ¿Queda claro? ¿Sí? Mujer portadora. ¿Qué quiere decir? Que es heterocigota. ¿Qué es lo que porta? Porta el gen mutado. Porta el gen que provoca el daltonismo. ¿Ella sufre la enfermedad? No, porque es un gen recesivo. ¿Estamos? Acá lo tenemos, ¿no? Ella es una mujer heterocigota, esta es la portadora. ¿Queda claro? Ve bien, ve perfecto. ¿Sí? Pero lleva el gen mutado, el gen recesivo, porque es una enfermedad recesiva ligada al sexo. ¿Estamos? Y él ve bien, entonces ¿cómo tiene que ser? Recuerden, el hombre o ve bien o es daltónico. Entonces, ¿cómo es? X de grande I. Claro, X de grande y perfecto. ¿Queda claro? ¿Por qué? Porque es hombre porque tiene el cromosoma Y, que tiene el gen SRI, pero bueno, que es el que determina el sexo. En este caso, bueno, hace que desarrolle como macho. Entonces, este es el hombre de visión normal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el cruzamiento de la mujer portadora con el hombre de visión normal. Entonces, en el tablero de Punnett, gracias Punnett, increíble que tantos años después haya leído la... Es porque es así, ¿no? Siempre es injusta en cierta forma la historia, ¿no? Porque uno se concentra en las grandes figuras, Darwin, qué sé yo, Watson, Crick, tantos otros, ¿no? Y hay muchos otros que quedan, bueno, relegados, ¿no? Wallace, en la historia de las ciencias. Bueno, entonces el X
¿Sí? Entonces, esta es X de grande, X de chica. ¿Sí? Y este es X de grande. Entonces hacemos las gametas. Las gametas van a ser X de grande y la mitad de las gametas van a ser X de chica. Entonces, las gametas del macho son X de grande y. Entonces este es el tablero de Punnett. Y me queda X de grande, X de grande, X de grande y, X de grande, X de chica y X de chica y. Entonces lo primero que tienen que ver, bueno, les muestro un cuadrito antes, que no se los mostré, pero que bueno. ¿Sí? Cuando ustedes hacen la reproducción, por ejemplo, entre una hembra y un macho, la hembra siempre da cromosomas X y el macho da X e Y. Entonces, cuando tenemos una reproducción sexual, ¿sí? El 50% de los hijos van a ser hembras y el 50% van a ser machos. ¿Queda claro? Eso tiene que ser siempre así. ¿Por qué? Porque estoy reproduciendo una hembra, ¿sí? Que me da cromosomas, que tiene cromosomas XX, siempre todas las gametas van a llevar X. En cambio, los espermatozoides, el 50% de los espermatozoides van a llevar X y el 50% de los espermatozoides van a llevar Y. Entonces, ¿sí? Cuando se hace la fecundación, la mitad van a ser hembras y la mitad van a ser machos. ¿Sí? Esto se cumple, ¿sí? Después, bueno, hay una leve mayoría de nacimientos de machos, y después mueren más machos que hembras, así que. Pero inicialmente la fecundación sí se cumple esto: 50% hembras, 50% machos. Entonces fíjense que eso también se tiene que cumplir acá. Entonces vamos a tener la mitad de ¿qué? Mitad de hembras. Y la mitad tienen que ser machos. ¿Estamos? Mitad de hembras, mitad de machos. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? Más o menos. Ustedes me entienden, ¿no? Muy bien. Dejémoslo así. ¿Sí? Mitad de hembras, mitad de machos. ¿Queda claro? Ahora fijémonos. Esta es de visión normal. Vamos a ponerlo con otro color. ¿Sí? Este es visión normal. Esta es de visión normal. Esta es de visión normal, es portadora. ¿Y este es qué? Este es daltónico. Entonces fíjense, es daltónico y es macho. No hay hembras daltónicas. ¿Y se acuerdan que según Mendel no tenía que haber diferencia según los sexos? ¿Sí? ¿Queda claro? Y acá claramente hay diferencia según los sexos, ¿no? Y aparte, bueno, obviamente, ya desde el principio, ¿no? La hembra, ¿sí? ¿Qué es? Esta hembra es heterocigota, ¿sí? Portadora. Y este es hemicigota. Para que se acuerden, les había dicho, los machos, ¿sí? Esto es no mendeliano, ¿no? Muy bien, es hemicigota. Entonces, fíjense, este es el único daltónico que hay. Y es macho. ¿Está claro? Entonces quiere decir esto que la hembra portadora, ¿sí? Transmite la enfermedad solamente ¿a quién? A los hijos varones. No transmite la enfermedad a las hijas mujeres. ¿Sí? ¿Y esto cómo se puede escribir? Bueno, acá es donde tienen que prestar atención. ¿Sí? Yo acá lo que tengo que tener en cuenta, obviamente que el 50% siempre tienen que ser hembras, el 50% tienen que ser machos, ¿sí? Fíjense, si lo tomo del total, ¿sí? Si hablo del total, el 75% van a tener visión normal y el 25% van a ser daltónicos.
¿Queda claro? Pero esos daltónicos son solamente machos. ¿Sí? ¿Estamos? Y de este 75%, ¿sí? 2/3, ¿sí? Van a ser hembras y 1/3 van a ser machos. Entonces esto se puede escribir de otra forma. O sea, si hablamos del total, ¿sí? Entonces se mantiene lo que decimos el 3-1. Pero si tomamos en cuenta la cuestión de los machos y de las hembras, que lo tenemos que tener en cuenta, fíjense, las hembras son 100% de ¿qué? De visión normal. Las hembras. En cambio, los machos, ¿sí? 50% que son de visión normal y 50% son daltónicos. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque el problema puede estar preguntándoles, por ejemplo, si les preguntan, ¿qué proporción del total son daltónicos? Bueno, el 25%. ¿Está bien? Ahora, ¿qué proporción de las hembras son daltónicas? 0. Porque todas ven bien. ¿Qué proporción de los machos son daltónicos? 50%. 50% de los machos son daltónicos. ¿Ven cómo cambia? Es un montón. ¿Sí? La mitad de los machos son daltónicos. ¿Sí? Y solamente los machos son daltónicos. Entonces, por eso hembra portadora. Transmite la enfermedad solamente al hijo varón. La enfermedad, obviamente la enfermedad genética, ¿no? Solo al hijo varón. Y en este caso, ¿no? Solamente en este caso. ¿Listo? ¿Se entendió lo de hembra portadora? ¿Sí? ¿Puede haber mujeres daltónicas? Hagamos un problemita para verlo. ¿Dudas con esto? Sin dudas. Muy bien. Entonces ahora tengo de nuevo una mujer heterocigota, portadora, que vamos a cruzarla con un hombre daltónico. Entonces ella es portadora. Recuerden qué quiere decir portadora. ¿Sufre la enfermedad? ¿Sufre la enfermedad? No. No, muy bien. Fenotipo, visión normal. ¿Sí? En cambio este es daltónico. Fenotipo es daltónico. ¿Sí? Recuerden que este es hemicigota. Hemicigota, porque hay un solo alelo. En cambio esta, ¿qué es? Es heterocigota. El genotipo es heterocigota. En cambio acá el genotipo es hemicigota. ¿Estamos? Entonces hagamos el cruzamiento. Entonces, X de grande, X de chica, ella no sufre la enfermedad y se casa con un hombre daltónico. Muy bien. ¿Sí? Entonces, las gametas son X de grande, X de chica y ¿está? Entonces, hacemos el... Entonces, si se fijan acá, ¿sí? Observen que tenemos mujeres daltónicas también, ¿no? La mitad, entonces van a ser daltónicos. Estas son todas mujeres. Estos son machos. ¿Sí? Entonces está bien, tiene que ser mitad y mitad, 50% mujeres, 50% machos, ¿sí? Y fíjense que tenemos mujeres daltónicas, este es de visión normal, portadora, este es de visión normal, este es daltónico y este es daltónico. Esto con la hemofilia es exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Está bien? Con la hemofilia lo único que haces, ¿sí? ¿Qué es?
es cambiar la D por la H. ¿Sí? Es decir, en hemofilia, ojo, nosotros vemos una versión muy simplificada, ¿no? Como yo les dije, la hemofilia son distintas enfermedades porque la cascada de la coagulación depende de muchos factores y pueden fallar diferentes factores. Entonces tenemos diferentes tipos de hemofilias. Eso ya lo van a ver después más adelante en la carrera. Entonces, la hemofilia para ustedes va a tener un gen H grande, entonces va a tener ¿qué? Coagulación de la sangre normal. ¿Mm? Y un gen H chiquita, entonces va a tener hemofilia, o sea, va a tener problemas en la coagulación de la sangre. ¿Mm? Muy famoso, ¿quién? El hijo del zar Pedro II y toda la historia de Rasputín, ¿sí? La reina Victoria, se cree que fue la que transmitió la mutación a sus hijos. ¿Mm? Ella se cree que era la que tenía el gen mutado, ella era la portadora, ¿sí? Y transmitió la enfermedad a toda la realeza europea. Y bueno, fue muy famoso ese caso por la importancia histórica, ¿no? Que tuvo eso con la revolución en Rusia y todo lo demás. Muy bien. Sí, la hemofilia es exactamente lo mismo. ¿Mm? ¿Estamos? Antes se creía que no podía haber mujeres hemofílicas, ahora sabemos que hay. ¿Sí? No son muchas, pero hay. ¿Sí? Así que bueno. ¿Cómo les decía? ¿Qué les estaba diciendo? Estamos hablando del daltonismo, ¿no? Entonces fíjense que acá hay mujeres daltónicas. ¿Pero por qué? Como yo les decía, recibe el gen mutado ¿de quién? Recibe el gen mutado de la madre y recibe el gen mutado del padre. ¿Estamos? Entonces hay mujeres daltónicas. En este caso. ¿Listo? ¿Se entendió? Obviamente acá hay una hembra portadora. Bueno, eso ya ustedes lo analizarán. Y obviamente hay hombres daltónicos. Entonces acá, ¿qué pueden decir? ¿Sí? Del total, si hablamos del total, 50% tienen visión normal y 50% son daltónicos. Pero si lo diferenciamos por el sexo, ¿qué pasa? 50% tienen visión normal, 50% son daltónicos, de las mujeres, ¿no? ¿Sí? Y en los machos lo mismo. 50% visión normal, 50% daltónicos. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver segunda ley, ¿sí? En lo que nos queda de tiempo, aunque sea rápidamente. Bueno, hagan problemitas, vieron en la guía de 08 hay ejemplos de problemas, hay problemas resueltos, mírenlos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, vamos con segunda ley. Entonces, segunda ley de Mendel. Entonces, la segunda ley de Mendel, ¿sí? Es la ley de la herencia dihíbrida. Dihíbrida. ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Porque di quiere decir que va a trabajar con ¿qué? En vez de trabajar con un carácter, va a trabajar con dos caracteres. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Primera ley de Mendel, ¿sí? Era la ley de la herencia monohíbrida. Monohíbrida. Mono, porque trabajaba con ¿qué? Con un carácter. Si trabajaba con un carácter, necesitaba dos alelos. En cambio, acá como vamos a trabajar con dos caracteres, por ejemplo, qué sé yo, dos caracteres. Uno es el color del pelo. Y el otro, qué sé yo, pongamos que es la altura. Entonces son dos caracteres, ¿sí? Antes teníamos un carácter, que es, por ejemplo, color del pelo. Entonces teníamos dos alelos, A grande, A chica.
Acá vamos a tener alelo A grande, A chica. Voy a cambiar las letras porque si no va a ser un lío, porque altura empieza con A. Color del pelo, pongamos lo que hemos usado antes, ¿sí? Pelo oscuro o pelo claro. O sea, pongamos N grande, N chiquita. N grande oscuro, N chiquita color de pelo claro. Y la altura también va a depender de dos alelos, pongamos, qué sé yo, L grande alto y L chiquita bajo. ¿Queda claro? Entonces, en la herencia díbrida, ojo con esto, vamos a trabajar con ¿qué? Con dos caracteres. ¿Mm? Y por lo tanto vamos a necesitar de 4 alelos. Ojo. ¿Sí? 2 caracteres, 4 alelos. ¿Sí? Entonces, eso es básicamente la segunda ley de Mendel. La segunda ley de Mendel es como hacer 2 veces la primera ley. ¿Sí? ¿Está bien? Pero bueno, o sea, no es complicado, es cuestión de verlo un par de veces. Entonces, veamos. Primero veamos cómo se escribe, ¿sí? Como tenemos 2 caracteres, lo que vamos a hacer siempre es elegir un primer carácter, por ejemplo, voy a decir que el primer carácter es el color del pelo. Esto lo elijo yo, ¿queda claro? Y el segundo carácter, o me lo dan ya ordenado, ¿sí? Y el segundo carácter es la altura. ¿Sí? Entonces siempre voy a mantener este orden. ¿Sí? Entonces, el primer carácter ¿de qué depende? Depende de 2 alelos. Por ejemplo, yo puedo tener N grande, N grande. Y la altura depende de 2 alelos, L grande, L grande. Entonces, ¿qué acabo de escribir acá? Acá acabo de escribir el doble homocigota dominante. ¿Ven? Es como si hubiera escrito lo de la primera ley, lo de la primera ley otra vez, ¿entienden? Pero lo junto, ¿sí? Y me queda que, lo voy a escribir así, N grande, N grande, L grande, L grande. Pero es como si fuera primera ley, pero lo voy a hacer juntos. Este es el doble homocigota, porque es homocigota dominante y homocigota dominante. ¿Sí? Para cada carácter. Entonces es el doble homocigota dominante. ¿Estamos? ¿Sí? Y así voy a escribir todo. Por ejemplo, ¿cómo sería el doble heterocigota? Este obviamente, ¿cómo va a ser? Esto es el genotipo, ¿no? El doble homocigoto dominante. El fenotipo, ¿cómo sería? Y obviamente es de color negro y es alto. ¿Sí? Por ejemplo, qué sé yo, un bicho, un hámster, lo que fuera. ¿Sí? Un perro, no sé. ¿Está? En cambio, el heterocigota, ¿cómo sería? El doble heterocigota. N grande, L grande. Describo siempre un carácter primero y luego el otro. Esto está mal. Si yo escribo NL, NL, esto no existe. Mal. ¿Está claro? Si escribo esto, NL, N chiquita, L chiquita, está mal. Tengo que escribir primero los 2 alelos de un carácter y los 2 alelos del segundo. Entonces, ¿cómo es este? Este es heterocigota, heterocigota. Entonces, ¿qué es? El genotipo es el doble heterocigota. ¿Y el fenotipo cómo es? Es negro, alto. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cómo sería este? Este sería el doble, ¿qué? Este sería el doble homocigota. ¿Por qué? Recesivo, ¿no? Es homocigota recesivo para el primer carácter y es homocigota recesivo para el segundo. Entonces, el genotipo, ¿cuál sería? Doble homocigota recesivo. ¿Y el fenotipo cómo sería? Y este sería de color claro y bajo. ¿Estamos? ¿Sí? Y así van a tener todos los, ¿sí? Distintas características. Por ejemplo, puedo tener
que sea homocigota para un carácter, ¿ven? El primer carácter es homocigota y el segundo carácter es heterocigota. Entonces, ¿este qué es? ¿Sí? Es homocigota para el primer carácter, heterocigota para el segundo carácter. ¿Está claro? ¿Y el fenotipo cómo es? El fenotipo es negro, ¿sí? Negro, alto. ¿Estamos? ¿Sí? Es negro porque es N grande, y es alto porque tiene un L grande. Y así pueden escribir todos los demás que, todos los demás, ¿sí? Genotipos. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Sí o no? Que en total son 9, ¿no es cierto? Porque es 3 por 3. Recuerden que si fuera primera ley, en primera ley de Mendel, ¿qué tengo? N grande, N grande, N grande, N chica, N chica, N chica. O sea, tengo 3 genotipos, ¿no? 3. Tengo 3 genotipos, ¿sí? Y esto lo hago así como una cosa rápida, ¿no? Y para el otro carácter que tengo, si fuera primera ley, sería L grande, L grande, L grande, L chica, L chica, L chica. Entonces tengo 3 genotipos y 3 genotipos. 3 por 3 los tengo que combinar, en total me da 9 genotipos posibles, ¿sí? En segunda ley de Mendel, tengo 9, no los voy a hacer todos, 9 genotipos posibles. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Se entiende? Porque tengo que combinar este con estos 3, este con estos 3 y este con estos 3. Tengo 9 genotipos posibles. ¿Está? Muy bien, ¿qué es lo más importante de segunda ley y lo que más les cuesta? Y que es cómo obtener las gametas. ¿Sí? Obtener las gametas es clave en segunda ley. Entonces, ¿cómo saco las gametas? Hay 3 posibilidades, ¿sí? Yo los voy a hacer simplificado. Todas las razas puras, primero, razas puras. Las razas puras, ¿cuáles son? Todos los homocigotas. N grande, N grande, L grande, L grande, ¿sí? N grande, N grande, L chica, L chica, N grande, N grande, no hay más. ¿Sí? El otro es N chica, L grande, L grande, y finalmente N chica, L chica, L chica. ¿Queda claro? Todos estos son las razas puras. ¿Por qué? Porque son homocigotas para el primer carácter y homocigotas para el segundo. Las razas puras, ¿se acuerdan cuál era la regla? Un solo tipo de gametas. Eso era lo maravilloso de las razas puras. No tienen variabilidad genética. Entonces, ¿qué gametas dan? ¿Sí? ¿Qué gametas da? Da gametas N grande, L grande. Este da gametas N grande, L chica. Este da gametas N chica, L grande. Y este da gametas N chica, L chica. ¿Y esto de dónde sale? Esto sale de la meiosis. Se los muestro muy rápidamente. ¿Sí? Sale de la meiosis. Obviamente yo les voy a mostrar un método para hacerlo sin la meiosis. ¿Sí? Pero esto sale de la meiosis. Entonces en la meiosis recuerden que la célula tuvo que hacer G1, S, G2, o sea que llega a la meiosis con los cromosomas duplicados. ¿Sí? Entonces acá, como tenemos 2 caracteres, ¿sí? Vamos a tener en total 4 cromosomas. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque este par de cromosomas, ¿sí? Este es un primer par de homólogos, ¿sí?
Este primer par de homólogos está asociado ¿a qué? Al carácter, por ejemplo, ¿no? Estoy eligiendo yo, al carácter color. Y este segundo par de homólogos